Hoy los llevamos a un lugar donde el desierto y el agua conviven en una danza perfecta, los Lençóis Maranhenses, en el noroeste de Brasil. Es un espectáculo de la naturaleza, dunas doradas que se extienden hasta el horizonte, interrumpidas por lagunas de agua cristalina, que aparecen como un milagro después de la lluvia. Pero este no es solo un destino, es una experiencia. En este video van a recorrer con nosotros este paraíso surrealista, caminar sobre la arena infinita, sumergirse en aguas turquesas y sentir la inmensidad de un lugar que desafía toda lógica. Después de tantos kilómetros en nuestro camper, llegar aquí es más que un sueño cumplido. Es la prueba de que la aventura siempre vale la pena. Bienvenido a los Lençóis Maranhenses y bienvenidos a esta aventura. Bienvenidos a un nuevo episodio en Santo Amaro do Maranhão. Así es, como dice Fiore, hemos hecho 200 kilómetros de San Luis, un poquito más de 3 horas para llegar a este mítico pueblito y como ustedes pueden leer debajo del cartel, dice Lençóis Maranhenses. Vinimos a esta joyita de Brasil a conocer los famosísimos Lençóis, eso se los vamos a presentar un poquitito más adelante. Vamos a ir a hacer la excursión con los chicos de Jaguar Turismo, así que estamos muy emocionados por arrancar este episodio que viene. Sí. Va a ser... Lolo me había comentado de este lugarcito y desde ahí dijimos, vamos a ir. Cuando estemos en Brasil vamos a ir y acá estamos. Así es, así que bienvenidos a los Lençóis. La primera aventura, estamos esperando a nuestro guía que nos va a llevar en la camioneta a un circuito un poco más chico. Mañana vamos a hacer el largo realmente, pero vamos a ver qué nos depara ahora esta aventura, como un panorama general que vamos a tener y se los vamos a mostrar. Ahora sí ha llegado nuestro transporte, estamos con los chicos de Jaguar Turismo, así que nos vamos a hacer una breve visita a los Lençóis. Los Lençóis Maranhenses son un impresionante parque nacional ubicado en el estado de Maranhão, en el noreste de Brasil. Este desierto único se extiende por aproximadamente 155.000 hectáreas y está compuesto por vastas dunas de arena blanca intercaladas con lagunas de agua dulce formadas durante la temporada de lluvia. La mejor época para visitarlo es entre los meses de junio y septiembre, cuando las lagunas están llenas y el paisaje alcanza su esplendor. Aunque en temporada de lluvia también puede visitarse como hicimos nosotros. Aunque el clima es más inestable, las lagunas ya están empezando a llenarse y hay menos gente, pudiendo disfrutar en plenitud de este magnífico lugar. Son un fenómeno natural excepcional. Su importancia radica no solo en su ecosistema, que alberga una gran diversidad de flora y fauna, sino también en su relevancia como patrimonio natural, siendo una de las principales atracciones turísticas de Brasil. Traducido del portugués, Lençóis quiere decir sábana, y de ahí toma su nombre, debido a que visto desde arriba, el conjunto de dunas tiene forma de una sábana arrugada. Llegamos a la primer laguna Pisciriña. Allá hay gente metida ya, así que ahí vamos a ir a meternos. Lolo está haciendo unas tomas con el dron que ya les vamos a mostrar, pero no, la verdad que estar acá es como les habíamos comentado en principio. Teníamos muchas ganas de venir a este lugar muy icónico de Brasil y acá estamos. Vamos a bañarnos, ahora me toca a mí también meternos en los Lençóis Maranhenses. Estamos cumpliendo un sueño. Fiore me gritó de allá, el agua está calentita, así que vamos a ver, ya estoy llegando, vamos a probarla.
Bueno, acá estamos un poco al reparo y la verdad que esto ha superado las expectativas, pero ampliamente, y recién estamos haciendo una pequeña introducción a los lenzois. Decirles que esto es agua dulce, no es agua salada, y se acumula acá por las lluvias que en estos momentos estamos en temporada de lluvia, entonces están creciendo. Nos contaba el guía que el agua crece hasta casi la altura arriba, como unos 3-4 metros más, así que no sé qué opinión te tiene, amor, esto. No, la verdad que es agua extremadamente limpia, calentita, la temperatura es ideal porque afuera está el vientito, entonces que el agua esté calentita es como, es una maravilla de Brasil. Bueno, qué pedazo de aventura estamos viviendo y recién es, pero una partecita de lo que vamos a vivir mañana, porque ahora hemos venido a esta laguna, como contó Fiore, pero mañana vamos a hacer 4 lagunas dentro de los Lençóis, vamos a seguir recorriendo, así que la verdad que, como dije antes, esto ha superado las expectativas. La verdad que ver las dunas con agua es algo único. Sí, aparte el color, porque como ustedes saben, el cielo está así como lluvioso, porque acá es normal eso, entonces le da como un contraste al color del agua, no, precioso. Sí. Para las fotos, espectacular. Espectacular. Y bueno, ahora en un ratito ya vamos a volver para Santo Amaro, a esperar a los chicos que ya estaban viniendo, y mañana sí hacemos todos juntos la mega excursión de todo el día, pero mientras disfrutamos un ratito más de esta piscina. Quédense. Bueno, acabamos de hacer una actividad espectacular. Ahí se va a tirar Fiore. Vamos, dale. Es lo que más cansa de su vida. Pero es un trineo en la arena hasta el Lençóis. Buenos días, ya estamos por salir a este día que les dijimos que iba a ser especial. Estamos calentando agüita porque es un día más largo, así que vamos a llevar mate, por supuesto. Así es, como dice Fiore, vamos a llevar el mate y además tenemos todas nuestras cositas ya a punto, casi organizar. Vamos a llevar el dron, hoy amaneció un poco más de viento, vamos a ver si nos dejan. Protector solar, los sombreros, los gorros y bueno, el equipo de mate, como dijo, y agua, lo más importante porque sí, va a ser un día largo. Acá el amor y ya nos vamos, así que agüita para el día. Nos vamos a conocer, hoy sí, día largo de excursión a los Lençóis. Ahora sí, ya estamos listos para salir, ya llegaron los chicos de Jaguar Turismo y estamos con nuestros amigos españoles y argentinos Euge y Merce, que ya los conocen, y Antonio y Elena, que los conocimos en la navegación de Manaos, así que nos vamos a conocer los Lençóis todos juntos. ¡Nos vamos! Ahora sí, señores, primera paradita del día. Estamos en la Laguna del Encanto.
Vean ustedes, sean bienvenidos. Vean lo que es el color del agua. Fiore ya está en el agua. La verdad que como nos sorprendió ayer, nos empieza a sorprender hoy los Lençóis Maranhenses. Está espectacular. Hay un poquito más de viento que ayer, pero esto es tremendo, es único. Así que obviamente nos vamos al agua porque el día está hermoso. Se inauguró el mate, allá está Euge tomando el matecito, miren las reposeras ahí, miren la vista que tenemos acá. No, la verdad que no hay palabras para describir estos momentos de total plenitud que estamos pasando. Caminar sobre esta arena, sentir el calor del sol y luego sumergirse en estas lagunas de agua dulce es un recordatorio de lo que significa la libertad. Para llegar hasta aquí no fue fácil, pero cada obstáculo en el camino valió la pena para estar en este paraíso. Este lugar no es solo un destino más en nuestro viaje, es la confirmación de que estamos exactamente donde queremos estar, viviendo la vida que soñamos. Y si algo nos enseñan estas dunas es que el viento puede borrar nuestras huellas, pero jamás podrá borrar lo que sentimos al llegar aquí. Puntito que hemos frenado, miren lo que es. Así es, después de lo que fue la otra laguna hemos llegado a Betania. Este lugar es donde vamos a almorzar, es un pueblo aislado en el medio del Parque Nacional. Nos contaban que, bueno, acá viven con energía solar, ahora gracias a la energía solar, y que cada 15 días aproximadamente llega un caballo con provisiones y esas cosas. Y bueno, ahora nosotros vamos a descender hacia ahí abajo y nos van a cruzar en un barquito hasta llegar al restaurante donde vamos a almorzar, a comer algo que, bueno, no está incluido en la excursión, hay que pagarlo aparte. Nos dieron el menú para que ya lo tengan preparado cuando nosotros lleguemos y luego sí poder seguir recorriendo. La verdad que está bueno porque está en el medio de las dunas, así que recomendado venir a un restaurante en el medio de acá. Así sí, que es espectacular. Esto es un río y bueno, eso lo más loco de todo, ¿no? Que hemos estado contando anteriormente y que hemos por ahí mencionado, de que esto no es agua salada, gente, es todo agua dulce. Entonces uno por ahí se imagina unas dunas y ver con agua ahí, eso es espectacular. Así que ahora bajamos, nos vamos a almorzar un poquito y ya les mostramos. Vamos a cambiar de transporte, dejamos las camionetas allá y nos vamos a subir a estas lanchitas que nos van a llevar al restaurante acá en el medio de las dunas, así que acompáñennos. Ahora sí, hemos llegado al restaurante, como ustedes pueden ver, ya estamos todos ubicados en la mesa, salió el sol, está terrible el calor, se siente bastante, pero bueno, ahora enseguida después de comer les vamos a mostrar un poquito, que ya habrán visto cómo es esta ciudad acá metida en el medio de los Lençóis, que habrán visto que veníamos navegando por los canalcitos,
Pero bueno, después vamos a levantar el dron para que vean un panorama más arriba. Ahora vamos a comer. Bueno, ya terminamos de comer y miren con lo que me encuentro. Acá la jefa se vino a descansar un ratito. ¿Qué estás haciendo, amor? La verdad que esto está buenísimo, que después de comer te pongan una hamaca paraguaya, por Dios, qué buen invento. Espectacular el área de descanso acá y ya enseguida seguimos recorriendo los lençóis. Bienvenidos a una nueva laguna. En este caso estamos en la laguna Andoriña. Vean lo grande que es inmensa. Además las dunas, el color blanco le dan otro contraste y salió el sol, entonces todo es perfecto, todo es bonito. La verdad que espectacular, el agua está linda. Ahí viene la jefa, ¿la probaste el agua? ¿Qué tal? No, allá hay una lagunita más chiquita de otro color y el agua está espectacular, o sea, caliente ya. Caliente directamente, no, la verdad que muy bueno y tiene el nombre Andoriña porque es un ave que migra desde Canadá. Nos contaba recién Gleison, que es nuestro guía, el chico de Howard Turismo con el que andamos. Y bueno, nada, la verdad que es un lugar único, este color con el sol, alucinante. Está dando acá. Bueno, sin dudas esta es la laguna más profunda a la que hemos venido. Vean hasta dónde me da el agua y estoy metido muy poquito. Y vean atrás, parece que estamos, no sé, es inexplicable los lençóis. Y insistimos, agua dulce. Así que miren abajo lo que es. Ahora sí, hora de partir hacia el último punto. Vamos a ir a ver el atardecer. Esperemos que el sol nos deje las nubes también. Así que salimos al último puntito de este tour por los lençóis. Bueno, señores, hemos llegado al último puntito. Vean lo que va a ser. Tenemos ahí primera fila y primera plana para ver el atardecer. Ya el sol se empieza a esconder detrás de la nube. La verdad que espectacular. Sí, no, el tour es muy completo porque conocimos muchas lagunas y ahora estamos acá esperando el atardecer, así que súper bien el viento. Espectacular. Pero bueno, también contarles que la arena, sí, la temperatura de la arena es ideal porque no te quema, o sea, está bastante fresquita, así que nada, sí, relajante. Es bastante blanca, entonces por eso no absorbe tanto calor y no Sí. quema. Está espectacular. Así que los dejamos con este atardecer antes de volver para Santo Amaro de Marañao.
gente, ahora sí hemos llegado nuevamente a Santo Amaro, estamos en la plaza, ahí están los chicos estacionados detrás y nosotros estamos detrás, la filoneta quedó ahí al costadito. La verdad que un día espectacular y bueno, esta pulserita que nos han dado tiene validez por 3 días, nosotros estuvimos ayer, estuvimos hoy y para mañana surgió la posibilidad de ir a un rincón primitivo de este parque nacional, un lugar donde nos dijeron que no llegan muchos turistas habitualmente, entonces como nosotros queremos que los conozcan con nosotros, ustedes conozcan con nosotros este lugar, hemos dicho que sí. Así que mañana tempranito también con Jaguar Turismo salimos para internarnos en los Lençóis y vamos a cruzar un montón de lugares y vamos a llegar a un lugar que nos dijo que es mucho más impresionante de lo que estuvimos viendo hoy. Así que no sé, no nos imaginamos qué puede ser más impresionantes, pero bueno, eso lo vamos a ver mañana, lo van a ver mañana con nosotros, así que quédense prendidos al capítulo. Mañana siguen las aventuras en los Lençóis maranhenses. Buenos días, gente, y ahora sí vamos a dejar nuevamente la filoneta estacionada acá. Ahí acaba de llegar Gleison de Jaguar Turismo, así que nos vamos a nuestro tercer día de exploración de los Lençóis maranhenses. Ahora sí, señores, primera lagunita de baño del día es la laguna de Cajú, porque antes nos contaban que todo eso era plantaciones de cajú. Esta zona es hay mucha plantación de castaña de cajú y bueno, las dunas las han tapado y luego el agua, así que el fondo se alcanzan a ver. Sí, la verdad que otra lagunita, pero cambia el color. Miren lo que es esto. No, es espectacular. Caribe en dunas. En dunas. Es por el sol, obviamente, claramente hoy está pegando mucho más fuerte el sol, esperemos que se mantenga, aunque las nubes están amenazantes, pero ¿qué vamos a hacer? Primero baño del día en los Lençóis. El paisaje único de los Lençóis maranhenses se debe a 3 factores principales: las precipitaciones, la dinámica del viento y el nivel de la capa freática. Durante la primera mitad del año, en la temporada de lluvias, el nivel del agua subterránea aumenta, haciendo que se llenen las lagunas. En este periodo, las dunas permanecen prácticamente estáticas debido a la humedad y al viento suave. Luego, en la segunda mitad del año, cuando llega la estación seca, el viento comienza a soplar con mayor fuerza, lo que provoca que las lagunas se vayan secando. Este es el momento cuando ocurre la famosa danza de las dunas. Gracias a la dinámica de los vientos, las dunas cambian constantemente de forma, creando un paisaje diferente cada año. Ahora sí, gente, estamos en uno de los lugares más primitivos de acá de los Lençóis, como nos dijo el guía que nos iba a traer. La verdad que hay una laguna, otra laguna, hay un montón de lagunas, una más bonita que la otra, así que bueno, enseguida nos vamos a meter nuevamente y les vamos a seguir mostrando este lugar que no llega tanto turismo. La verdad que somos unos privilegiados. Algo para destacar es que si las lagunas ocuparan un área menor o duraran menos tiempo, el paisaje sería muy diferente, con médanos más irregulares y alto. Por otro lado, si las lagunas fueran más grandes y estables, el lugar se transformaría en una vasta llanura de arena. Por todo esto, las condiciones especiales que se dan en los Lençóis maranhenses hacen de este lugar un fenómeno natural verdaderamente único en el mundo. Hemos llegado a este pequeño oasis, las dunas se ven allá al fondo detrás mío, pero un pequeño oasis en el que vamos a almorzar. Nos hemos traído unos sanguchitos para pasar el día. Y bueno, acá venimos a comer también un pequeño oasis en el medio de todas estas dunas de los Lençóis maranhenses. También hay un poquito de verde, como pueden ver aquí. Bueno, y después de lo que fue el almuerzo hemos venido a otra lagunita. Está lloviendo un poco, estamos esperando que pare la lluvia para volver porque tenemos que ir hacia donde va la nube. Así que está pasando, pero vean, qué mejor lugar que esperar a que pase la lluvia que este lugar en los Lençóis. Esta agua, no se ven rastros humanos, no se ven huellas, estamos metidos solos. Prácticamente los Lençóis para nosotros
Así que nos vamos a ir a meter con lluvia, obviamente, para aprovechar el último baño antes de volver a la ciudad y antes de dejar Santo Amaro y dejar los lenzones. Ay, Dios. ¡Tírense! Última paradita. Ah, increíble lo tibia que está el agua, lo espectacular que está. Está lloviendo. Dato Sí. no menor. Ah, bueno, ya está parando un poquito, pero frenamos acá para esperar que pare la lluvia porque tenemos que ir hacia Santo Amaro, está hacia la tormenta, así que frenamos y aprovechamos para meternos, pero el agua está tibia, está espectacular. Espectacular. Especialmente la arena abajo está caliente, Sí. así que se nota que le da el sol y queda espectacular. Así es. Nos agarró la lluvia. Estoy moleando. Para terminar el día temporal en los Lenzois Marañenses, no se lo recomiendo a nadie, gente. El temporal acá es muy duro. Tremendo. Bueno, gente, ahora sí hemos vuelto después de lo que fue ese temporal saliendo del Parque Nacional. Ya nos hemos pegado un bañito y bueno, estamos listos como para cerrar este capítulo. Decirles que estuvimos en un lugar que hace poquito fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, un lugar único en el mundo, así que tuvimos ese privilegio. Así es, y hemos decidido venir a Santo Amaro, pero el parque es tan grande que no es el único lugar Santo Amaro. También están las ciudades de Barreriña y de Atins. Quizás Barreriñas es la más conocida turísticamente, la más visitada, pero Santo Amaro tiene su atractivo también. Y en todas se pueden realizar diferentes excursiones. Sí, los precios, para que tengan una idea, rondan entre 70 a 200 reales. Así que bueno, el panorama obviamente eso va a depender de la excursión que elijan, de los días que quieran ir y también cuántos kilómetros se van a desplazar para conocer la mayor cantidad de lagunas, por ejemplo. Exactamente, de acuerdo al tiempo, si van a estar todo el día, mediodía. Así que la verdad que muy variado. Eso fue acá en Santo Amaro, pero los precios son muy similares en las otras entradas también. Además, Santo Amaro tiene la particularidad de que al estar tan cerca de los Lenzois, estamos a nada, a 1 kilómetro de las dunas, uno puede ir caminando si no quiere gastar la excursión. Sí. Camina 1 o 2 kilómetros y llega a alguna de las pequeñas lagunitas primeras que hay, que eso también está buenísimo. Así que la verdad que ha sido un lujazo. Para concluir, creemos que lo que pagamos valió realmente la pena, porque hemos aprovechado aparte 3 días conociéndolas, así que bueno, súper conformes y si están acá tienen que venir a conocerlas. Sí, es único, como dice Fiore, único en el mundo, así que bueno, espero que les haya gustado, que hayan podido conocer los Lenzois y que se animen a venir si vienen al norte de Brasil a conocerlos. Hasta acá llegamos. Déjenlo en los comentarios si les gustó, obviamente. Y bueno, síganos acompañando, suscríbanse, no se olviden. Y Se vienen gracias. grandes aventuras. Seguimos recorriendo Brasil.